Sí, señora, se está Bueno, viendo. hoy vamos a desarrollar la última videoconferencia del curso y el tema es el liderazgo, que es uno de los temas de la última unidad de aprendizaje del curso de Derechos Humanos. Y el liderazgo pues enfocado a esos líderes sociales que buscan contribuir al tejido social a través de la promoción y el ejercicio de los derechos humanos en Colombia. Esos líderes que han sido sacrificados, que han sido desaparecidos, asesinados o secuestrados y torturados, o que hoy en día están siendo perseguidos y nosotros no lo sabemos. Lo sabemos, pero no nos estamos dando cuenta, ¿cierto? O no somos conscientes de esa situación, que esas personas que han asumido esa tarea tan altruista, están siendo acorralados por la indiferencia de nosotros como sociedad y por esas personas que no quieren que se ejerciten esos derechos humanos o que quieren obstaculizar esa labor. El liderazgo, el líder social debe estar en todas partes y cada uno de nosotros debe ser ese líder social eh, que promocione cada uno de esos derechos humanos que hemos visto a través de este curso básico de derechos humanos. Mm, debemos ser los promotores esas personas que están en nuestro entorno, como nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos, incluso nuestros amigos en esos espacios de diálogo que se de poder hablar de esa, de el liderazgo, pues abajo. ¿Me están escuchando, chicos? Profe, yo te escucho entrecortado. No sé si es mi internet o el tuyo. Se cayó un momento, el internet me sacó un momentico, pero ya volvió. Ya, sí, ya te escucho muy bien. Sí, ujú, sí. Em, Existen pues varios aspectos o varios conceptos de liderazgo, pero ¿qué características abarca el concepto de liderazgo? El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr unos fines, unos objetivos y que involucren además a un grupo de personas en un marco de valores y de principios. El liderazgo también es un potencial y se puede desarrollar de diferentes formas en situaciones muy diferentes unas de otras. Y se relaciona también con la manera en que se logra el cambio y la transformación de un grupo de personas, incluso la personal del líder, y se logra un resultado colectivo. Incluso se moldea colectivamente a un grupo de personas. El liderazgo también es una oportunidad y que puede ser ejercido por muchas personas en medios variados, ya sea en la educación, en un medio familiar, en un medio deportivo, en un medio profesional, en un medio científico, en un medio social, en un medio militar, en un medio político. Y el liderazgo también es una capacidad que se desarrolla a partir de ese potencial eh, con el que algunas personas nacen, pero que también se puede formarse, porque todos tenemos esa capacidad de liderar, simplemente que unas personas lo desarrollan, se educan, se capacitan para poder liderar alguna de esas situaciones que se presentan en las actividades normales de la vida de los hombres, de la vida humana, y otras personas nacen con ese potencial de liderazgo.
Algunas otras características principales del liderazgo es la habilidad de utilizar el poder de forma eficiente y responsablemente. Entonces aquí el líder debe saber redireccionar ese poder sin abusar de ese mismo poder, sino hay una diferencia entre poder y autoridad, ¿no? El poder es el que se le otorga a través de una elección o de un acto administrativo, pero la autoridad se gana con el conocimiento, con esa aplicación de valores y principios y volviéndose un modelo de conducta para un grupo de personas. Y la idea de un líder es eso, eh, que tenga autoridad, que tenga respeto por su conocimiento y por su conducta. Y cuando eso se logra, pues eh, se automáticamente pasa a tener un poder reconocido, un poder responsable y valorado. Si actúan de forma prepotente o abusan de ese poder, eh, se pierde esa autoridad ganada intrínsecamente o moralmente en un grupo de personas. Eh, Otra característica del liderazgo es la habilidad de comprender que todos los seres humanos, primero tenemos distintas motivaciones y tenemos distintas capacidades o competencias cada uno de nosotros, ya sean físicas, mentales o emocionales. Y esas fuerzas motivadoras de una persona pues varían con ocasión y la situación en la que se encuentre. Entonces el líder debe tener esa capacidad de comprender las formas de actuar de una persona de que hace parte de su grupo, de motivación, debe prever esos diferentes tipos de motivación acordes a cada una de las situaciones para conseguir la estabilidad general del grupo. El liderazgo también es la habilidad de inspirar. eh, para saber qué es el liderazgo, hay que entender que la capacidad de inspirar es algo esencial de un líder. Este debe inspirar, motivar a todos los integrantes del grupo al que dirige y como resaltar la habilidad que tiene cada uno de ellos y es una forma de motivarlos y e inspirar siendo ese modelo de conducta. También el liderazgo es la habilidad que tiene el líder para actuar de forma equitativa, justa, equilibrada y lograr un clima que invite a responder y a suscitar a las motivaciones de cada uno de los integrantes del equipo, de su equipo de trabajo o de su grupo de trabajo. Eh, y porque el entorno o clima laboral es muy importante a la hora de realizar una tarea o una ocupación y lograr unos objetivos. Entonces aquí el equilibrio y la fuente de motivación es muy importante. Ahora, el liderazgo para el crecimiento de la sociedad pues busca resultados para todos, no solo para el líder, sino el liderazgo constituye un estilo de vida que camina hacia la transformación de la sociedad. La sociedad necesita en este momento de líderes eh, que estén en ese lugar eh, en el que nos desenvolvemos diariamente. Mire, líderes en la universidad, en el colegio, líderes en el trabajo, líderes en el barrio, eh, líderes que realmente sientan y amen ese lugar y esa comunidad en la que se encuentra y quiera esa transformación para
para mejorar la calidad de vida y el bien común de las personas. Entonces, el liderazgo para responder a esas tareas sociales, un líder tiene que construir eh, y hay que construir ese sueño de un grupo, de una sociedad, de una comunidad y tratar de conseguir todos los recursos para hacerlo realidad, utilizando esos medios necesarios con responsabilidad y justicia y equidad y sin ninguna discriminación. En este momento, la sociedad necesita de líderes que encuentren con una buena base de principios y valores morales, que sea íntegro e integral. Íntegro es ese conjunto de valores y principios que rigen su conducta, su actuar, su carácter. Integral es que tenga unas actitudes y unas capacidades para lograr dirigir, para lograr motivar a una comunidad y lograr unos objetivos para el bien común que lleven a lograr una vida digna para todos en general. Entonces, el liderazgo en la sociedad lo que pretende es responder rotundamente que es la asunción de esa responsabilidad, es ser creativo, es ser innovador, es ser proactivo, es ser asertivo, es ser arriesgado, es ser optimista y luchador por una sociedad mejor. En sociedades humanas, el crecimiento de las sociedades humanas se explica por la presencia de unas minorías o personalidades creadoras que dan siempre respuestas exitosas a los retos del medio y que en razón de su integridad y de sus compromisos con con un grupo son libremente seguidos por la mayoría. Entonces, para ampliar este tema tan importante, esas características del líder, yo les voy a compartir una, una parte de una o de una conferencia de liderazgo de una persona que ocupó unos cargos muy altos en Colombia y que ha sido un líder auténtico. Voy a compartir con ustedes el video, permítanme un momento. Como gerente regional y nacional de varias empresas importantes para el país. También presidió la junta directiva de la Asociación Colombiana de Venta Directa, ACOVEDI, y de la junta directiva de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, del cual también fue miembro de esta junta directiva a nivel nacional y a nivel de la seccional de Bogotá de la ANDI. Daniel, usted tiene otros datos. Yo creo que es bastante lo que hemos hablado de él y realmente queremos escucharles a él. Yo quiero darle la bienvenida al doctor Miguel Francisco Arizmendi. Un honor contar con su presencia y qué bueno que haya elegido acompañarlo. Bienvenido, doctor Arizmendi. Luz Aida y Daniel, les agradezco mucho la invitación que me han extendido y con un saludo muy especial a los neogranadinos y a todos los participantes en este diplomado, que se me hace que es un éxito el haber hecho en esta época, especialmente de pandemia, ese acercamiento para que puedan compartir y desarrollarse en muchos aspectos y que de pronto yo pueda dar mi granito de arena para contribuir a este propósito. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes. Después de esta trayectoria tan grande
experiencia que ha podido vivir y compartir con tantos empresarios, agremiaciones y líderes empresariales, ¿qué cree usted que ha influenciado en su vida para conseguir el éxito en su carrera profesional después de todo este tiempo? Bueno, entramos en materia, Luz Aida, con tu pregunta. Efectivamente, yo siento que son muchos los factores que le han ayudado a uno a desarrollarse profesionalmente y ayudar a otros en este proceso, porque creo que una de las satisfacciones más grandes que tiene uno como empresario, como director o gerente, o como líder aún más, es precisamente el deber crecer a los demás, el que ojalá a los que uno les está transmitiendo algo, ojalá crezcan más que uno y puedan aportarle a la sociedad y devolverle mucho de lo que ésta le ha permitido conquistar. En ese orden de ideas, yo siento que si me preguntaras tú qué factor Acovedi y de la Junta Directiva de la Cámara de conquistar. En ese orden de ideas, yo siento que si me preguntaras tú qué factores pesan, yo diría que tal vez un factor que para mí pesa bastante es la autenticidad. Buscar uno ser quien es, no aparentar, no ver como no preocuparse uno demasiado porque lo perciban de tal o cual manera. Yo creo que cuando uno es tenga, va a penetrarle mucho más a la gente, todos ustedes. Después de esta trayectoria tan grande, de toda esa experiencia que ha podido vivir y compartir con tantos empresarios, agremiaciones y líderes empresariales, ¿qué cree usted que ha influenciado en su vida? Entramos en materia. Siento que son muchos los factores que le han ayudado a uno a desarrollarse profesionalmente y ayudar a otros en este proceso, porque creo que una de las satisfacciones más grandes que tiene uno como empresario, como director o gerente, o como líder aún más, es precisamente el deber crecer a los demás, el que ojalá a los que uno les está transmitiendo algo, ojalá crezcan más que uno y puedan aportarle a la sociedad y devolverle mucho de lo que ésta le ha permitido conquistar. En ese orden de ideas, yo siento que si me preguntaras tú qué factores pesan, yo diría que tal vez un factor que para mí pesa bastante es la autenticidad. Buscar uno ser quien es, no aparentar, no ver como no preocuparse uno demasiado porque lo perciban de tal o cual manera. Yo creo que cuando uno es auténtico, desarrollar otras habilidades y mostrar otras características que uno tenga, va a penetrarle mucho más. Cuando uno no se muestra como uno es, sino que de pronto quiere mostrar una imagen simplemente tratando, entre comillas, de ganar puntos, creo que no solamente uno se equivoca, sino que no logra el propósito que como líder debería uno tener. Entonces yo diría que uno de los aspectos fundamentales es la autenticidad. Ese es uno. Otro, podemos citar varios, pero si queremos el empoderamiento, cuando tú empoderas a la gente, cuando tú realmente le permites a la gente desarrollarse, tienes que estar dispuesto a que realmente responder a ese empoderamiento que otorgas. Me explico. Ser consciente de que tienes que permitir que se equivoquen, que la gente como tú mismo, porque yo creo que aquí que lance la primera piedra o que levante la mano quien no se haya equivocado. Todo lo contrario, aprender de las equivocaciones y de los errores es algo que el ser humano tiene a lo largo de su historia. Y yo siento que cuando uno otorga el empoderamiento y permite que las personas se equivoquen, eso sí con un criterio de responsabilidad. O sea, tú también tienes que medir el riesgo, pero lo digo como líder, cuando también el riesgo de equivocarse, porque si la equivocación que pudiera surgir de allí
en tu rango de mediciones podía conllevar una consecuencia muy crítica o muy negativa, pues ojo con eso, porque tú también tienes responsabilidad como líder hasta qué punto también permites ciertas acciones totalmente empoderadas. O lo otro es hacer ciertas recapacitaciones antes de soltar ese empoderamiento. Pero permitir errores, tal vez otro de los que creo que es importante mencionarlo, porque uno aprende mucho de eso. Es impresionante, pero yo creo que he aprendido más de los errores que he cometido, de las cosas que de pronto he logrado como del primerazo, por llamarlo en un término popularmente colombiano. Entonces, ese podría ser otro factor. Y te voy a mencionar un tercero. Un tercero es tal vez prestarle una importancia a las personas que más se lo merecen. Y me explico a qué me refiero con ello. Yo cuando estuve de director general o de gerente o de presidente de una u otra compañía, yo le prestaba más atención a si me pedía una cita la señora de la cafetería que uno de mis gerentes o de uno de mis vicepresidentes. Porque para ellos finalmente la puerta está abierta o puede uno comunicarse con mucha más facilidad. Pero si le llega a levantar la mano a uno a alguien de un bajo rango, significa que esa persona tiene algo muy importante, por lo menos para ella, para decirlo. Y si para ella es importante, se le devuelve a uno importante, porque uno responde por todo su equipo. Y yo creo que yo fui en eso una persona, y se lo expliqué a mis equipos, porque a veces me veían que yo le permitía que me entrara una persona de un rango inferior, llamémoslo así, pero la señora de la cafetería es la que nos alegra, o en ese entonces hoy se sirve uno su café, pero en aquel entonces le pasaron uno su cafecito a la oficina, lo atendía muy amablemente, con una sonrisa, y tú no sabes la importancia que eso tiene en la parte mental para uno desarrollar muy bien sus labores. Entonces, hay algo por comentar, que además no era con mucha frecuencia, le prestaba atención. Y fue algo que siempre les di ejemplo a mi gente y les pedí a ellos que procuraran replicarlo. Esa atención a la persona que en un momento dado aparentemente está subatendida. Lo llevo incluso no solamente al campo estrictamente de jefe, su empleado, sino también, por ejemplo, yo pasaba por la puerta de la recepción y si yo veía que había una persona por allá sentada, buscando qué necesitaba, y lo hacía por dos razones. Primero, porque me nacía, y de pronto estoy mezclando anécdotas con los factores importantes, pero pienso que se puede, con ejemplos se puede entender un poco más, pero también para que mi gente, la niña en la recepción, la persona que tenía que atenderla, etcétera, entre la importancia de una cliente bien atendido, la importancia de esa inteligencia relacional, como ustedes lo están manejando en este diplomado, que se tiene que practicar en el día a día. Y reitero, es fácil practicarla cuando tú tienes un par ahí, sentado al frente de tu escritorio. Es fácil cuando estás con tus subalternos inmediatos con los cuales tienes una comunicación permanente y una estrategia de desarrollar. Pero es menos fácil cuando hay personas objetivo diferentes con las cuales tienes que establecer esa relación de una manera tal que le impacte a la persona, te impacta a ti, porque a ti también, tú también ganas a sentir que estás atendiendo más allá de lo que las normas te lo dicen, y también impacta a tu gente en el sentido de que tome ejemplo de cómo se deben manejar ciertas cosas. Entonces ahí te mencioné como 3 ejemplos de los factores que tú me preguntaste. Lo que estoy queriendo que la gente se dé cuenta, porque ya empezamos a nutrirnos, porque no es alguien enseñándonos teorías, no es alguien que leyó un libro y nos está comentando lo que leyó en determinado capítulo, es alguien que está abriendo su corazón y nos está contando su experiencia de vida, lo que le funcionó. Así que quiero hacer una retrospección, doctor Arismendi, y un poco que la gente conozca más de usted, dónde nació, qué estudió. Yo sé que algo de eso nos contó Luz Aida, pero quiero un poco la parte de formación, en palabras suyas, que le haya impactado, que nos quiera compartir. Bueno, arranquemos con lo más importante. Mi familia. Soy felizmente casado hace ya, impresionante, no vas a creerlo. Aclaro que me casé muy joven, pero ya llevo 46 años de casado. Me casé siendo menor de edad en su momento y ya voy para 46 años de casado. Soy el papá de las Arismendi porque tuvo 3 hijas, no tuve hijo. Esto era algo que contaba mucho con mis empresarios en su época. Fuera de eso tuve después 2 nietas, no tenía nieto hasta que finalmente me llegó
mi nieto hace 5 años que me está acompañando y me quitó el reinado. Mi mascota era una perrita, no era perrito, o sea que tuve 3 hermanas, no tuve hermanos, o sea que por donde lo mires, estuve rodeado del reino femenino, que es algo bonito porque me enseñó a apreciar y a valorar el género femenino, o sea, entender, el estar tan rodeado fue bien importante. Yo soy un creyente fervoroso en la mujer. De hecho, Daniel, tú recordarás que en mi época mucha buena parte de mi cuerpo directivo eran mujeres, porque no es que la mujer sea más inteligente que el hombre o el hombre más inteligente que la mujer, no, aquí no podemos hablar de eso, pero es un complemento espectacular. Para mí, tener en los grupos directivos hombres y mujeres es importante. Pero ya lo mencionaremos. Regreso a la gracias a Dios y especialmente en esta etapa de la vida he podido disfrutar un poquito más a mi familia, cosa que de pronto durante el trabajo y es tal vez de los reproches que a veces me hago es el no haber compartido un poco más. Pero bueno, la ley de la compensación existe y lo estoy pudiendo hacer ahora. De mis padres, mi padre era, ambos eran tolimenses, mi padre era tolimense de ascendencia antioqueña, de ahí el apellido, y ya desafortunadamente no cuento con ambos, pero la vida y el Señor me permitió disfrutarlos durante muchos años, y realmente tal vez algo que me dejaron fue los valores, los principios que yo creo que, si bien es cierto, uno los va adquiriendo a través de la vida, muchos de ellos nacen en casa y, y eso lo hace a uno formar. Precisamente esto del género que les comentaba, para mí nació en casa. Yo recuerdo que cuando yo me casé a los 20 años con mi actual esposa, mi actual y única esposa, y recuerdo que cuando le preguntaba yo a mi mamá por qué, habiendo sido yo el único hijo varón de la casa, digamos, no había sentido yo como un especial tratamiento, como de pronto lo sentía. En aquel entonces era así, que los hijos, cuando era el único hijo varón, era como la persona como especial de la casa. Yo no sentí eso nunca en la casa. A mí me y dejaba mi cama extendida. Mi mamá no dejaba que la empleada llegara a tenderme la cama, sino yo la encontraba extendida para que llegara a arreglarla. En fin, sentí una serie de cosas que como que a mí no hubo un tratamiento especial con el único hijo varón. Entonces le pregunté a mi mamá que por qué ese tratamiento no había sido diferente conmigo a lo que yo veía de pronto en otros hogares. Y ella me decía, imagínese, niño, usted el único hijo varón, y yo me pongo a consentirlo, que se me vuelve muy delicado, olvídense, ¿no? Y de verdad que, si bien es cierto, mi mamá lo decía un poquito en broma, yo siento que en el fondo eso fue parte fundamental para yo entender casi que la mujer tiene prioridad sobre el hombre, no solamente de palabras, sino en los hechos, en las acciones. Y eso me marcó tremendamente mi alma, mi corazón y mi mente. Y es parte de lo que les estaba mencionando hace un rato, de que yo en los cuerpos directivos en donde he estado, he buscado que haya mujeres siempre alrededor porque aportan mucho. De pronto la parte emocional, tengo que decirlo, a veces es un poquito más difícil de manejar. Y a veces la mujer es un poco más susceptible que el hombre, y en términos generales, porque uno encuentra en ambos géneros de ciertas características. Pero sí, me atrevería a decir que es un poco más susceptible. Perdóname, Luzaida. No, que se ve de todo, ¿no? Ahorita los temperamentos, el carácter, el genio, está por parte y parte. Estoy de acuerdo contigo. Pero hay que decirlo que, digamos, toca de pronto tener un guante un poquito más blanco con la mujer, pero la mujer tiene una entrega a la empresa. Tiene trabaja impresionante, y yo tengo que decirlo que sí, bueno, también lo encuentran los hombres, pero yo lo sentí muy fuertemente en la mujer, lo cual yo fui, y le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de tener unas personas espectaculares. También tuve muchos hombres con los cuales trabajé muy bien, y por eso digo, no es que sean mujeres o que sean hombres, se necesita un complemento entre los dos, porque quieras o no, si hay unas características especiales de género que, excluyentes unas o excluyentes las otras, no son suficientes para en este caso que estamos hablando de una empresa, trabajar
verdaderamente en equipo. Creo que se necesitan de ambos géneros y eso no se debe dar por ley o porque se diga que hay igualdad de género, no, por lógica, por sentido común, por resultados, que uno los ve claramente cuando trabaja de esa manera. Doctor Arismendi, bueno, por ahí dicen que hay que educar al niño para no tener que castigar al hombre, y usted nos contaba que a través de una educación muy bien formada desde su casa, que le inculcaron valores, todo eso hizo parte de su formación, y además usted trataba de promover en las diferentes empresas donde participó el buen ejemplo, ¿no? El tratamiento a todos por igual y el rol de la mujer, la importancia, donde usted de alguna manera lo resalta. Y en toda su experiencia en diferentes empresas a nivel nacional e internacional, en ese camino de liderazgo que lo caracterizaba desde el principio, ¿o cree que es un proceso que se va construyendo con el tiempo para poder liderar equipos? Yo creo que ambas cosas. Sin duda alguna la formación ayuda bastante. El ser uno, el ser auténtico, también colabora mucho, pero naturalmente uno se va formando. O sea, diplomados como este, pienso que le van a servir mucho a los asistentes virtuales o a los asistentes al diplomado virtual, porque los asistentes no son virtuales, son reales. Pero les va a ayudar muchísimo a entender muchos de los aspectos que realmente pueden impactar su vida. Además, cada cual cogerá lo que realmente considere que le falte o no. Eso me pasó a mí en la vida. Había cosas en las cuales de pronto la vida me dio la oportunidad de aplicar muchas de las cosas que van inherentes en mí, pero había otras en las cuales me tocó trabajar fuertemente y pienso que es la combinación de ambas cosas, unos que uno tiene dentro de sí y otras que se le van dando en el transcurso de la vida. Sí, yo me atrevería a decir que es una combinación de ambas cosas, Luzaida. En cuanto a eso, doctora Arismendi, es muy fácil escucharle, ¿sí? Porque usted habla en palabras de aceptado, muy fácil de comprender. Sin embargo, observarle en su época de líder empresarial era otro concepto. Yo tuve la oportunidad de aprender muchas cosas. Ahora que hacían la presentación, hablaban de una empresa que llegó a facturar casi, o en promedio, $100 millones al año, pero lo que tienen que saber es que era empezar de cero y que muchas personas, me incluyo, buscamos a través del emprendimiento. Sí, podrían existir 120,000 simultáneamente, pero yo creo que más de 1 millón de personas pudieron pasar digamos así, por su dirección. Entonces, aquí quiero enfocar un poco, porque creo que es algo en lo que usted tiene mucha sapiencia, y es en la parte de comunicación. ¿De dónde surge? ¿Fue aprendida? Yo sé que me va a decir que un poco de todo, pero ¿qué le impactó para que hoy en día esté ese producto terminado en comunicación? Eso pasado. Bueno, Daniel, ya entonces entramos en el tema que además me encanta, que es el trabajo con el empresariado, con los líderes del mercado, que además son personas que no tienen ningún tipo de vinculación laboral, en el caso de la empresa que estuve, en la última empresa que estuve por más de 22 años, y en la cual se desarrolló una relación muy linda, y además que es muy diferente a la empresa convencional o tradicional, en donde tú tienes unos subalternos y simplemente los subalternos, incluso la fuerza de ventas es propia y casi que con dar una orientación y estar al tanto y manejar las cosas, pues se maneja. Pero en este caso, cuando tienes unas personas que son independientes y tú tienes que ser un equipo con ellas, es muy diferente. Y es bien importante porque, tengo que decirlo, cuando yo arranqué con la empresa y como tú bien lo anotas, arranqué de ceros. La primera oficina de la compañía en Colombia, no sé si se pueda mencionar el nombre o ustedes prefieran manejarlo al momento que ustedes lo deseen, lo hacemos, pero cuando yo arranqué con la empresa aquí en Colombia, era el proyecto simplemente, antes de que entrara al país. Y yo tuve una gran ventaja, y es que entré un año antes, me vinculé a la compañía, un año antes de que abrieran operaciones en Colombia, lo cual me permitió conocer también lo que se había hecho en otros países,
recibir una inducción apropiada. Naturalmente, al principio, como la empresa todavía no entraba a operar, mi primera oficina fue en la casa. Te cuento unas anécdotas como el que llamaban de Estados Unidos y yo tenía una empleada muy querida, pues, que nos trabajaba en la casa y que no sabía hablar inglés, entonces, pero era la que contestaba la llamada y de pronto le dije, mire, cuando le contesten, diga simplemente one moment, please. Y se lo poníamos cómo se pronuncia, en español, cómo se tenía que contestar, y la pobre le tocaba contestar con frecuencia y pasarme a mí al teléfono en la casa. Me tocó salir después de formarme el equipo de primera mano, que les dije, mire, todavía no vale la pena conseguir oficinas porque estoy apenas arrancando, entonces lo citaba en la casa. Mi señora no es que le matara mucho la idea, pero la aceptó, pero era como más agradable y además salíamos a buscar instalaciones, etcétera. Pero arrancamos con ese año que me permitió prepararme con respecto a lo que venía. Entonces lo menciono porque tuve una ventaja que normalmente una persona no la tiene y que creo que yo la aproveché grandemente, y es aprovechar la experiencia que tuvo esta compañía en otros países, en donde de pronto su arranque y su mediano plazo no era tan promisorio porque se cometieron errores que yo capté muchas veces sin que me los dijeran y que pude aplicar en la compañía. Entonces, un primer comentario a tu pregunta es observación. Uno tiene que estar alerta, permanentemente buscando tanto oportunidades como riesgos. Y yo me fijé mucho en los riesgos que en otros países se cayeron y que simplemente que de pronto se repetían en uno y en otro país latinoamericano, y busqué desde un principio minimizarlo. Y eso fue lo que realmente me permitió desarrollar una estrategia. Uno en estas labores de liderazgo tiene que ser muy estratega y a veces tiene que medir más los riesgos que las mismas oportunidades. Claro, las oportunidades siempre hay que medirlas, pero los riesgos son bien importantes porque con un solo riesgo mal manejado puedes dañar todas las oportunidades y fortalezas que hayas descubierto y construido. Entonces ese es un punto fuerte. Ahora ya con los líderes, ya cuando me tocó empezar a trabajar con los líderes y empezamos, yo recuerdo que había mucho líder en el mercado, de los primeros que empezaron el mercado, que venían con cierta prevención a las oficinas, porque habían sido, entre comillas, advertidos por otro casa matriz, sobre el cuidado que tenían que tener con la relación administrativa de la empresa, de que no fueran a sentirse como sus jefes, de que de pronto no se metieran en terrenos que les correspondían a ellos, y había una prevención fuerte. Yo eso lo pude evidenciar, y que algo que había también mirado en otras afiliadas antes de empezar la operación en Colombia. Y eso me permitió empezar a establecer una relación, ahora que hablamos de inteligencia relacional, una relación mediano y largoplacista, que al principio, pues hombre, no simplemente podía decirles de palabra, vengan, trabajemos en equipo, estamos aquí los dos, sino que había que demostrarlo con hechos. Entonces lo importante era y aquí regreso a uno de los puntos que mencioné al principio de esta conversación, el ser auténtico. El no por mostrarme amable y querido y decirle a todo que sí, entonces tratar de ganarme la confianza de la gente, porque esas relaciones que se construyen simplemente con base en promesas, que muchas veces no se cumplen, son muy fáciles de caer. Más tarde en caer un cojo que un mentiroso, eso es así de cierto, y realmente empezamos a hablar, y cuando había que decir que no, decía que no. Seguramente daba los argumentos necesarios, pero ellos sabían que nunca iba a decir que sí, simplemente porque sí. Ahora, sabían no, lo vinieron sabiendo en el transcurso en que la relación se fue construyendo, pero a veces se me molestaban, yo tuve discusión en ciertos momentos, se ponían bravos porque en otras partes les habían dicho que sí, yo respetaba eso, no me metía en cómo lo habían manejado, pero tenían que entender que conmigo iban a encontrar una disposición, pero un coequipero, más que un director para ellos, un coequipero, un líder coequipero con ellos. Y creo que fue algo que se logró construir. Respondiendo a tu pregunta, Daniel, también otro de los factores fue la construcción de un equipo en donde el líder entendiera que yo era su coequipero y que ni él era jefe mío ni yo era jefe de él, sino que venga, nos sentamos aquí a discutir y hablábamos, y el espacio vivía permanentemente abierto. Y fue muy lindo ver cómo el desarrollo de las conversaciones fue cambiando a través del tiempo. Las conversaciones al principio, recién llegado al país, y mientras se construyó esa confianza, eran relaciones en las cuales como que
tú sueltas esto, pero quién sabe qué me va a contestar, yo suelto aquello. A llegar después a un punto en el cual nos soltábamos ideas a la loca tolondra, con la tranquilidad de que eran ideas y que simplemente íbamos a construir sobre ellas, pero que estábamos entre amigos construyendo. Eso fue algo yo de lo que tal vez me ufano tremendamente y que te lo permite el mercadeo de redes o mercadeo multinivel, es el hecho de que te permite construir esas relaciones de una forma muy linda si tú te lo propones y si tu partner, tu compañero para ello también se lo propone. Y creo que de las experiencias más bonitas y tal vez de los motivos por los cuales logramos en buenos momentos muchos éxitos fue ese partnership, ese compañerismo que se construyó, partnership real, que además corresponde al espíritu de lo que los dueños fundadores querían y que creo que yo supe traducir en el mercado colombiano. Pero quiero también colocar un contexto para que la persona que está en este momento haciendo este diplomado y que quiere tener herramientas para su vida, voy a contextualizar. El doctor Miguel Francisco Arizmendi nos está hablando de su capacidad de relacionarse no solamente con empleados, ¿sí?, que estaban bajo su cargo, que me imagino que es mucho más sencillo, sino con voluntarios, personas que están emprendiendo, personas que en cualquier segundo, cualquier cosa que no les guste suficiente para dejar ese tipo de vínculo. Y al principio nos estaba hablando de la diferencia, que es mucho más fácil. Y yo quiero aquí seguir esa línea de ese hilo conductor, doctora Arizmendi. Ya nos habló de autenticidad, nos habla de relaciones realmente de cooperación, nos habla de aprender a enfocar en las necesidades de quien realmente merece su atención en su momento, independientemente a un juego muy colombiano también de los estratos socioeconómicos, de los cargos. Pero esa clave, ese consejo que le daría al novato, al aprendiz, al nuevo profesional, en un mundo donde ya cada vez están saliendo profesionales más a emprender que al mercado laboral, ¿cuál sería su recomendación para generar esas relaciones que son menos dependientes de contrato y más dependientes de emoción? A la parte en donde uno y a las personas de base a prestarles mucha atención. Quiero recalcar sobre eso porque se me hace que puede sonar a populismo si simplemente decimos todos son iguales y vengan acá. No, lo que pasa es que uno es consciente que esas personas de la base con dificultad piden una cita y adicionalmente no es que tomen tampoco mucha parte de tu tiempo. Entonces, ese poco tiempo dedícalo bien. Pero naturalmente tú estás en la mayoría de tu tiempo con tu equipo directivo, con tu gente del equipo trabajando y haciendo cosas. Entonces, donde llegara esa tarea de atender a los de la base, a comerte tanto tiempo que ya no puedes dedicarte a tus actividades gerenciales o de liderazgo, pues naturalmente habría que reevaluar la forma de hacerlo. Pero quise aclarar eso porque no quiero sonar a populista y que venga aquí todo el mundo a hablar conmigo, que pues, el tiempo es un recurso limitado y hay que ser conscientes de ello. Cierro paréntesis. Regresando a esto del trabajo con los emprendedores, que en nuestro caso los llamábamos empresarios independientes, en otro caso los llaman distribuidores, en otro caso los llaman representantes, etcétera. Todo depende de cada compañía. Para mí fue una lección de vida muy linda y que no termino de darle, gracias a Dios, la oportunidad de haber trabajado con esta empresa de mercadeo de redes, porque toda mi vida había estado acostumbrado, como tú bien lo notas, a trabajar con un equipo que digamos como que me reportaba a mí, bueno, yo le reportaba a una junta directiva o en las etapas primarias de mi carrera profesional al gerente de la compañía, etcétera, pero tenía siempre mi equipo al cual manejaba y es mucho más fácil dar instrucciones y entenderse con ellos, pero eso sí, y ahí viene la parte de autenticidad que tú mencionas, si en la medida en que tú lo logres por un liderazgo natural, para que te sigan no por una orden, sino que te sigan porque realmente se están comprometiendo con la empresa y contigo, esto es mucho más fácil. Eso también me ayudó en esta etapa, en la etapa siguiente del mercadeo de redes. Pero cuando pasé al mercadeo de redes, sin duda alguna, el empresario independiente no tiene ningún vínculo laboral con la empresa.
Y aquí tú tienes que lograr resultados a través de un tercero que no depende laboralmente de uno, lo cual significa, como tú bien lo notas, no es tan sencillo, entre comillas, como es lograrlo con el empleado tuyo. Sin embargo, reitero, con el empleado tuyo tú vas a encontrar líderes, corrijo, jefes que lo hacen de diferente manera. El jefe autoritario porque di la orden y se hace así, estilo rígido, o el otro que mezcla, el otro que es demasiado madre, que también hay que tener cuidado porque cuando es demasiado madre, si quiere ser simpático y empático, hay que estar, uno lo puede ser empático, pero sin perder la estructura mental que uno tiene para ganarse al subordinado o a la persona a la cual quieres convencer y manejar. Entonces, digamos que cada cual tiene su punto de equilibrio. El punto de equilibrio para una persona es acá, para la otra es acá, para la otra es acá. Lo importante es que se haga con humanidad, que se haga con autenticidad. Y en mi caso, reitero, con los líderes y con los empresarios, desde un principio fue, primero que todo, antes de empezar a hacer planes con ellos, estratégicos y todo, fue ganarnos la confianza con pequeñas acciones. Y en la medida en que fueron viendo que se podía confiar en uno. Y confiar en uno no es que uno a lo que les dijo sí, se dio, que hay que hacerlo. Y que cuando no se puede dar, porque hay ocasiones en la vida que se presentan obstáculos que no te permiten responder a algo que tú estás buscando, pues hombre, simplemente dar las explicaciones porque una vez puede uno ofrecer, sí, vamos a hacerlo, pero en el camino encuentra cosas que no le permiten hacerlo. Pero explicándolo no hay inconveniente. O cuando tú dices no, dar los argumentos del por qué, pero que la gente crea en ti por esta confianza que se gana en algunos casos en meses, en otros casos en años, clave y fundamental. Y eso lo construimos, y esa confianza construida me funcionó. Yo tuve líderes que también eran así, otros no tanto, pero pues uno también tiene que aprender en esa inteligencia relacional que ustedes charlan, tiene uno que aprender a leer a las personas, y hay personas que de pronto tienen cierto carisma que tienes que saber interpretar. Volviendo a lo que hablaba con Lusaida, y hago otro paréntesis, me vuelvo a la parte laboral, y yo tenía una directora comercial, una niña muy pila, que adicionalmente, yo te hablaba de estereotipos en género, y esta, por ejemplo, era el estereotipo como me dijera, sabes que no estoy de acuerdo por tal y tal cosa, me encantaba, a mí particularmente me encanta la gente cuando no simplemente compra lo que tú dices. Y tal vez cuando yo necesitaba buscar un consejo, cuando buscaba realmente tomar decisiones de importancia, buscaba ese tipo de persona, la persona que no te traga entero. Tampoco a la que simplemente lleva la contraria por llevar la contraria, que también hay ese estereotipo. Entonces uno tiene que... Bueno, Joiner, Andrea e Isaac, quisiera escuchar comentarios acerca de los principios, valores y de las características que el conferencista ha dado como líder. Profe, estás hablando, se te oye muy al fondo, muy pasito. Sí, ya, ¿me escuchas mejor? Sí, pero no te escuchamos. Yo no te escuché desde el principio. Que quiero escuchar sus comentarios sobre esas características del que el conferencista hablaba como líder. ¿Qué tan ciertas las creen ustedes o son factibles o son irreales o si realmente tienen fundamento? Pues respecto a lo que hablaba el conferencista, pues yo también creo y estoy de acuerdo con él que uno debe, o sea, él hablaba de que uno debe estar como en sintonía con todas las personas y más, pues como que él hablaba con las que está tú a tú o por ejemplo que él hablaba que él estaba muy de acuerdo atender a las personas que estaban a cargo de él o que son empleadores, no, sino trabajadores de él, y estaba muy pendiente a, por ejemplo, con alguien, con otro coordinador. Entonces él decía que estar muy pendiente,
también, es que se me fue las características, también ser una persona también no muy, o sea, muy noble tampoco, porque decía, hay que también poner límites. También otra característica que él dio fue que tener esa habilidad de poder, como estar con las personas y sentir que es agradable para las demás personas, como lo que dice, lo que piensa, las actitudes que tiene. Entonces, pues, y estábamos escuchando la conferencia. Sí, estoy de Ok. acuerdo con lo que él dice. Isaac, ¿tiene algún comentario o Joyner? Sí, profe. Bueno, partiendo de lo que dice la compañera, el conferencista decía pues que hay que estar muy atento con las personas que se tienen a cargo o que nos rodean. Ser muy observador de las situaciones que puedan pasar o por algún hecho puede estar pasando. Y como te digo, ser amable con las personas a cargo que sientan confianza y seguridad, pues tampoco llevar a un extremo pues de, como decía la compañera ahorita, ser muy, muy noble, sino tener reglas claras, pero que esas reglas no te impidan ser una buena persona con las personas o un gran ser humano con las personas que tienes al lado. Y otra de las cosas pues que traigo o recalco, que para ser un buen líder, pues también hay que tener, digamos así, una capacidad de resolución de conflicto muy alta. Digamos, tener la capacidad de poder escuchar, pero también de poder actuar y resolver las diferentes situaciones con herramientas claras y que lleven, digamos, a las personas en conflicto a quedar satisfechas con la solución que se le pueda dar. Entonces, para eso también hay que tener cierta capacidad. ¿Y ustedes consideran que todas estas características a las que se refirió el conferencista son aplicables a un líder social en Colombia, teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentran? Hablando de Colombia, pues hay líderes sociales que tienen muchas capacidades y sí se pueden aplicar, pero también pienso que estos líderes sociales están muy abandonados, digamos, desde los entes encargados, que es, digamos, el gobierno. No se le brinda como la protección adecuada porque si podemos evidenciar, la situación actual de Colombia es constante amenaza a los líderes sociales o asesinatos hacia ellos. Muy difícil levantar la voz y defender los derechos de muchas personas que están vulnerados porque simplemente o no te dejan, te impiden o te amenazan o te quieren quitar la vida. Entonces, aquí en Colombia es complicado, la verdad. Dar. Hola, hola. Aló, sí, yo le escucho. Ah, sí, ya Aló. terminé de exponer. Sí, ok. No sé si quieran complementar algo el tema o si está todo claro. Pues en lo personal me quedó claro, muchas, digamos, herramientas para tener en cuenta. Se aprende y creo que simplemente es ponerlo en práctica en los lugares los cuales habitamos y con personas que nos rodean. Sí, bueno, Jonier y Andrea, muchísimas gracias por su asistencia. Isaac ya se retiró. Les decía al inicio que esta era la última conferencia del curso. Los resultados del curso se publicarán, los resultados finales de los aprendices que aprueban el curso se publican el 10 de noviembre. Eh, y una vez sea evaluado y cerrado el curso, que será el 10 de noviembre, se deben de contar de 4 a 6 semanas, que más o menos es el promedio de tiempo que el sistema de Sena Sofía Plus automáticamente va a generar el certificado del curso. Les agradezco su asistencia, que tengan buena tarde. Ok, profe, Vale, buena tarde también para ti. muchísimas De gracias. nada, que esté muy bien. Vale, Hasta luego. bueno, hasta luego.